Continuamos en el grado de Historia en la UNED. Estamos hablando de la historia medieval de España, la parte primera, de los siglos VIII al siglo XIII. Hablemos de identidades medievales en la península ibérica. Para empezar, explicaremos algunos de los conceptos que emplearemos para desarrollar el tema. El primer concepto que hay que tener claro es que hay una tradición en la cual se distingue entre nación y nacionalidades y que está plasmada en la Constitución Española de 1978. Aquí fue donde se propone el término de nación para España y el de nacionalidades históricas para Galicia, Cataluña y Euskadi. Todas ellas tienen en común que son soporte de un idioma propio, o mejor dicho, que el idioma propio acompañó al proceso de formación nacional a lo largo de la Edad Media. Siguiendo a Marx, este emplea el uso de la nación para todos los periodos históricos. Por otra parte, con las ciencias sociales, las que han puesto de moda el concepto de identidad. La mayoría de las comunidades actuales se pueden considerar que tienen una identidad propia con origen en la Edad Media. Nos referimos a regiones como Andalucía o Aragón. Es pertinente tratar este tema y en esta asignatura porque si algo se puede demostrar empíricamente, esta es la sincronía cronológica entre la formación de las nacionales medievales y la formación del feudalismo. Decir también que dentro de nuestra opinión historiográfica hemos encontrado la clave explicativa de la formación de las nacionalidades y radica en la relación que existe entre la sociedad y la cultura, o la sociedad y la lingüística. Evidentemente, los fenómenos nacionales atraviesan un modo de producción. Una de las razones es que no dependen del ámbito político, donde la fluidez de los cambios es extraordinaria, ni tan siquiera depende de los cambios de un modo de producción a otro, por mucho que el concepto de nación cambia según las diferentes formas de producción. Aquí nos centramos en la época medieval, donde surgen las identidades nacionales en Europa. La historiografía española no ha prestado atención a este fenómeno por dos motivos. Debemos tener presente, en primer lugar, la existencia de dos grandes corrientes. La historiografía tradicional, centrada en el ámbito político-militar, narrativo, diplomático e institucional. Aquí solo interesa el Estado-nación, entre otras cosas porque el positivismo es fruto de nacionalismo decimonónico. Incluso luego, los nuevos historiadores de la economía y de la sociedad tampoco trataron el tema, simplemente a la hora de investigar se adaptaron al contexto político. De esta forma, vemos que cualquier manual de historia medieval de España que aborda la economía y sociedad toma como referencia reinos y coronas, adaptándose a los esquemas de la historia positivista tradicional. Hay que decir que también supone una complejidad grande tener que tratar con varias especialidades a la vez, ya que para tratar el problema de la identidad hay que tocar historia social, económica, política, de las mentalidades, cultural, etc. En ese sentido, esto va a contrapelo de la fragmentación historiográfica que se produce gracias al descubrimiento de nuevos ámbitos para los historiadores por parte de la historiografía renovadora del siglo pasado. Una nueva historia representada por la escuela de Annales y el marxismo. Como conclusión, se añade que las variedades del feudalismo junto a las variedades lingüísticas producen las nacionalidades medievales en la península ibérica. Ya vimos en temas anteriores cómo en la península ibérica el peso tan diverso de la geografía, la economía y la sociedad generó el denominado particularismo hispano, es decir, la tendencia constante en momentos de cambio a encerrarse en determinados territorios, la mayor parte de las veces estancos, respecto a los territorios vecinos. Eso es así desde la caída del Imperio Romano hasta la transición al feudalismo. Lo que vamos a ver es cómo ese proceso de particularismo hispano genera nacionalidades específicas durante la plena Edad Media como consecuencia no solo de los cambios económicos y sociales en un contexto geográfico muy diversificado, sino también en la evolución del latín vulgar a lenguas romances, adaptándose a los cambios que hubo en la propia evolución del feudalismo. Hay que decir que cuando los hispanos hablan ese latín vulgar no tienen conciencia de estar hablando una lengua distinta del latín, es simplemente un latín popular influenciado por las lenguas indígenas. Esto no ocurre con las lenguas romances, ya que se tiene conciencia de que es una lengua distinta y una toma de conciencia al pertenecer a una nación distinta. Con esto, ese particularismo genera lenguas y nacionalidades distintas y eso, además, va a ser para varios siglos. Hay que decir que en la alta Edad Media cristiana se generalizan las lenguas romances en el ámbito oral.
Ya en la plena Edad Media se produce su transición a la escritura. Es un proceso coetáneo del pleno feudalismo. Antes distinguíamos entre nacionalidades y regiones en la península ibérica desde el punto de vista histórico-medieval. La razón más importante son las lenguas diferentes. Y partimos del hecho de que el mayor factor de la diferenciación social entre nacionalidades en la península ibérica es la lengua, y que ha generado comunidades de nuevo tipo, de un tipo nacionalitario de muy larga duración, que ha llegado hasta hoy. ¿Cómo se produce la formación de esas lenguas romances en los espacios que generan las nacionalidades medievales? Pues esta es la consecuencia de que en algunos espacios peninsulares se ha dado un mayor grado y una mayor duración de interacciones sociales en un espacio relativamente homogéneo, y esto ha conformado unas fronteras lingüísticas y sociales paralelas. Hagamos un ejemplo. Si se nos pregunta hasta dónde llega el reino medieval de Galicia, pues llegaría hasta donde llegó el gallego hablado y escrito, lo que viene a incluir el occidente asturiano y el Bierzo leonés. Fernando el Católico, en un viaje a Galicia para reunirse con el conde de Lemos, dice al llegar a Ponferrada que estamos en las puertas de entrada del reino de Galicia. Existe también una cierta homogeneidad social, como prueba está la extensión de la revuelta inmandiña a estas zonas. De hecho, los inmandiños persiguieron al conde de Lemos hasta Ponferrada. Por lo tanto, si decimos que el mayor factor diferencial de las nacionalidades son las lenguas, hay que añadir a continuación que esa identidad nacional es una identidad social, eminentemente popular, ya que la conversión del latín vulgar a las lenguas romances es un fenómeno de abajo arriba. De ahí que esto reste importancia desde el punto de vista de creación de entidades nacionales al fenómeno más elitista de la consolidación de las lenguas romances en el ámbito escrito. De este modo, hablamos de una identidad popular y que abarca al conjunto de la sociedad, no solo a unas élites. De hecho, la lengua de uso habitual generó una literatura propia, salvo en el País Vasco, lo que no restó fortaleza a su identidad nacional. Sobra decir, pues, con todo esto, que no existe correspondencia entre las nacionalidades medievales de la península ibérica y los estados que se suceden, mucho más inestables. Donde se produce este fenómeno de tipo nacionalitario es en el norte de la península, extendiéndose luego hacia el sur. El sur nos referimos al sur de Toledo, que se encontraba bajo el dominio de Al-Ándalus y se desarrolló, en todo caso, bajo los reinos de taifas, por lo que no conoció ese proceso de feudalismo cristiano occidental, así como tampoco el surgimiento de las lenguas romances a partir del latín medieval. Por tanto, las regiones del sur solo fueron receptoras a partir del siglo XIII con la expansión de los reinos cristianos del norte. En este discurso nos estamos refiriendo a las 4 nacionalidades medievales surgidas en el norte peninsular, que serían Galicia, Cataluña, País Vasco y Castilla. Todas ellas surgen de abajo arriba, tanto en lo que toca a la formación del feudalismo como a la formación de las lenguas romances, jugando el papel político un papel subalterno. Una relativa excepción a esto último es el caso castellano, que se trata de una nacionalidad de tipo expansivo, al contrario de las otras 3. Es a causa del encajonamiento de los reinos del norte como consecuencia del avance de la Reconquista. Decíamos que no se corresponden nacionalidades medievales con estados y más bien lo que pasa es que cada nacionalidad pertenece a monarquías diferentes. En el caso de Galicia, desde el siglo VI, con la época del reino visigodo, pertenece ya a ese reino, luego Asturias, León y Castilla de forma sucesiva. Además, en el siglo XII, la parte sur de Galicia se separa y forma el reino de Portugal. En el periodo pleno medieval deberíamos referirnos más bien a una nacionalidad gallego-portuguesa y que se sigue desarrollando al margen de la pertenencia de la Galicia norteña a Castilla. En lo que concierne a Cataluña, los condados catalanes pertenecieron al Imperio Carolingio y a partir del siglo XII a la monarquía aragonesa. En cuanto al País Vasco, perteneció sucesivamente a Navarra y Castilla, mientras que la parte francesa dependió del reino franco e incluso, por momentos, al reino de Inglaterra, en los momentos en el cual el ducado de Aquitania perteneció a este reino. En el caso de Castilla, es una relativa excepción, ya que genera su propio estado a cuenta de su expansión en detrimento del Al-Ándalus. Castilla, que empezó siendo un condado del Reino de León, genera ese estado propio, configurándose como una monarquía acumulativa y cada vez más plurinacional. Hay que insistir en que si no dependen de los estados, ¿de qué dependen?
El factor fundamental es la formación de lenguas diferenciadas y de la evolución del feudalismo. Esa sincronía se produce cuando se alcanza el feudalismo pleno y las lenguas romances pasan a ser literarias. Por tanto, lo que tiene de específico cada tipo de feudalismo es que se desarrolla en los espacios cristianos del norte sociedades diferenciadas y lenguas romances distintas a través de 3 vías de interacción de tipo horizontal, al margen de toda la jerarquía feudal. Luego es importante valorarlas porque ese tipo de interacción genera maneras distintas de hablar. Siempre que existan límites de tipo social, se refleja en los límites lingüísticos o viceversa. La forma en que se genera una lengua, aparte, que se produce a través de 6 vías. La red viaria romano-medieval, que se hace más densa conforme nos acercamos al momento de la Revolución feudal. La iglesia, como red social, con misas, romerías, etc., supone la concentración de gente. Los mercados, las ferias y las ferias ambulantes que se mueven de un lugar a otro, ya en la plena Edad Media se consolidan esos nudos de relación social que será la red urbana. La red de fortalezas es uno de los atributos de la revolución feudal del año 1000. Torres y castillos son el lugar al que se acude a pagar las rentas y en ese sentido son también centros de comunicación. La cultura popular, oral, que son los juglares difundiéndola de un lugar a otro, ya que se aprovechan de las redes antes comentadas. En un momento algo posterior se consigue una consolidación de la red urbana. Las ciudades dan un impulso decisivo para la puesta por escrito de esas nuevas lenguas romances. Sintetizaremos las características de ese doble proceso de formación feudal y lingüístico-cultural para cada una de esas 4 nacionalidades. Galicia. Encontramos aquí un reino social, sin rey, ni instituciones propias, como es común en esa centralista corona de Castilla. Se produce el fenómeno del encajonamiento, donde deja de ser fronterizo y por tanto se producen unas intensas relaciones internas de ese reino, fundado por los suevos en el siglo V y que se inicia ya en la propia Alta Edad Media, como ya se dijo, la frontera entre Galicia norte y sur, después de la fundación del Reino de Portugal, que no existe en ese aspecto de comunicación y de comercio. De hecho, los señoríos eclesiásticos y laicos tenían patrimonio y vasallos, tanto en Galicia como en Portugal. Otra característica de este reino social, sin casi influencia política, en la conformación de esa identidad gallego-portuguesa es el carácter clerical de su feudalismo. La Tierra de Santiago, del siglo XII, con Gelmírez a la cabeza, es el mayor señorío feudal de la península ibérica, de manera que la nobleza gallega juega un papel subalterno, aunque siempre presionando. Esto reduce al mínimo las tierras de realengo en Galicia. Esta situación se explica porque desde el tiempo de los suevos la Iglesia establece una alianza con los sucesivos poderes. Así, la red parroquial ya tenía un papel importante en el siglo VI. Hay también un proceso de cristianización de las élites muy precoz. En el IX viene la invención del sepulcro del apóstol, lo que genera unas donaciones continuas por parte de los monarcas asturianos y leoneses a la Iglesia gallega, tanto a los obispados como a los monasterios. Después vino el refuerzo del Camino de Santiago, que favoreció que Galicia estuviera, a la hora de la revolución feudal, hacia el año 1000. Además, el camino fue un factor de conciencia diferenciada para los habitantes del reino social de Galicia. A partir de 1369, una nueva nobleza trastamarista pasa a ejercer una hegemonía violenta sobre la parte eclesiástica de la clase feudal. Ejercen un proceso de refeudalización respecto al mundo de los vasallos. Así se apropia de los señoríos eclesiásticos, terminando en un siglo con la hegemonía de la Iglesia. Esto acaba generando en las clases populares una reacción revolucionaria que llevó al poder, entre 1467 y 69, a la Junta General de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, máxima expresión de la nacionalidad gallega medieval. La transición del latín vulgar al romance genera una lengua única desde el Duero hasta el Cantábrico, de manera que cuando el condado portucalense crea una monarquía propia en el siglo XII es demasiado tarde, en el sentido de que tanto en el norte de Portugal como al sur de Galicia el gallego ya era la lengua preponderante. Lo que realizó el nuevo poder monárquico portugués fue hacer suya esa lengua que ellos habían construido con la Galicia del norte a lo largo de los siglos anteriores. Durante los siglos XII y XIII se da el paso a la lengua gallega, ya preponderante en los siglos anteriores, al ámbito escrito con un grado de conciencia importante. En la historia compostelana, siglo XII,
Hay, como es muy habitual en los textos en latín de esa época, interpolaciones de palabras gallegas. El gallego sustituye a cualquier otra lengua en la Galicia medieval, pero es animado por la fuerza popular, siendo asumida por las clases dirigentes del entramado feudal. Eso no pasará en el País Vasco, pero sí en Cataluña y Castilla. La generalización del paso de los documentos administrativos al gallego lo sabemos gracias a la documentación de los monasterios gallegos. En cambio, solo en tiempo de Alfonso X encontramos en Castilla una preponderancia del gallego como lengua literaria. Por otro lado, en Portugal será hegemónico en la administración. Eso es consecuencia del feudalismo pleno, porque si tiene que haber pacto feudal hay que hablar de una misma lengua. En el siglo XIII la documentación de la administración monacal es totalmente en gallego. En la lírica ya dijimos que el rey, Alfonso X, la adoptará sobre todo en las cantigas de Santa María. La separación de Portugal no interrumpe, insistimos, ese tránsito del gallego oral al escrito, aunque debemos hablar de gallego-portugués. Otra cosa es cuando la monarquía portuguesa, siguiendo el ejemplo de Castilla y Aragón, completa la conquista hasta el Algarve, adquiriendo su feudalismo matices distintos al noroeste, siendo ahora más colonizador. Cataluña. Llega al feudalismo y a la formación de la nacionalidad de una manera distinta al caso gallego. Encontramos unos condados siempre pertinentes a una entidad superior, primero con el reino franco y después con Aragón, vueltos hacia sí mismos con ese encajonamiento, ya que la expansión por el sur es obra de Aragón. Encontramos aquí la creación de una entidad nacional medieval completa, donde cambia todo el sistema social, al igual que el lingüisto-cultural, sobre todo en Cataluña la Vieja, es decir, las provincias de Barcelona y Gerona. A diferencia de Galicia, aunque formando parte de una corona superior, la nacionalidad catalana tiene instituciones propias que a partir del siglo XII giran en torno al conde de Barcelona, que ejerce su hegemonía primero en la Cataluña Vieja y luego en la Cataluña Nueva, es decir, las provincias de Tarragona y Lérida. Realmente acaba siendo un principado, ya que el conde de Barcelona es una especie de rey de segundo nivel que lidera en lo político la nacionalidad catalana desde el XII hasta el XV. En este principado feudal, además de un cuasi rey propio, aunque el principado se instaura oficialmente en el siglo XIV, encontramos fueros. De especial relevancia son las recopilaciones del derecho consuetudinario catalán, las Cortes propias, la Diputación de las Cortes, que se convierte en Generalitat, etc. La existencia de estas instituciones específicas de Cataluña, aunque no adopten ningún papel activo en la formación del idioma, favorecen el tránsito del catalán hablado al catalán escrito. Esas instituciones propias facilitan que Cataluña sea el motor económico de la Corona de Aragón y que mantenga, dentro de esta, un poder que no logrará Galicia a partir de las unificaciones de Castilla y Aragón. Otro rasgo importante es la consolidación de un patriciado fuerte, que llega a unos niveles de estatus y poder semejantes a los de la nobleza, contando con el apoyo del rey de Aragón en el marco de Barcelona, como gran urbe peninsular. Esta era un centro comercial e industrial, punto de partida de la expansión aragonesa por el Mediterráneo. La nobleza e iglesia feudal en Cataluña juegan un papel relativamente subalterno en detrimento del patriciado urbano y la vida urbana con sus actividades comerciales y artesanales. En el proceso de encerramiento, cuando la reconquista avanza cara al sur, Cataluña juega un menor papel, por lo menos para la alta nobleza. Con este encajonamiento se produce un incremento de la presión señorial sobre los campesinos, vasallos, payeses. Es una refeudalización que comienza ya en el siglo XIII hasta el XV, y alrededor de los payeses de remensa y los malos usos. Sobre todo en Cataluña la Vieja. En 1486, tras la Segunda Guerra de los remensa, Fernando II de Aragón elimina los malos usos y la necesidad de pagar la redención de los miembros de la gleba. Es un apoyo de la monarquía. Identidad catalana, nacionalidad popular. A diferencia de Galicia, con más apoyos, aquí se trata de una lucha de clases. Estos payeses de remensa son una consecuencia dramática de esa especificidad, de ese nacionalismo catalán. Es una parte. La otra es el peso de la burguesía, del comercio y de las ciudades que conviven de mala manera. Cuando llega la conflictividad, en la bajo medieval, en la nacionalidad catalana estaba constituida y sigue el idioma catalán como lengua administrativa literaria. El paso del catalán oral al escrito se da antes que en Galicia.
Este fenómeno transcurre en plena Edad Media por su relación con el espacio occitano con lírica en provenzal, pero la poesía en catalán la detectamos en el siglo XIII. Mucho antes se escribe la documentación administrativa en catalán en los siglos XI y XII. Son documentos feudales, costumbres que están en catalán. Es el derecho consuetudinario, pasado al escrito. En el XIII, toda la documentación está en catalán. Es una época monolingüe con los fueros, la prosa, las 4 crónicas catalanas y también homilías, aunque ya en el IX, en el Concilio de Tours, se recomienda predicar en romance. En el 1410 muere el último príncipe de Cataluña, Martín I de Aragón, el humano. Y 2 años después, un rey trastámara, Fernando I, asume la corona de Aragón. Entra en la órbita de la violencia de la nobleza trastamarista. Barcelona será sustituida por Valencia como motor de la economía de Aragón. El País Vasco es un caso excepcional. La nacionalidad medieval está formada en los territorios vascones, una etnia milenaria anterior a los celtas y los indoeuropeos. El espacio que adquiere un aspecto feudal se caracteriza por el empuje de la etnia vascona que no sufre, sino muy tardíamente, la romanización y la cristianización. Cuando se produce en tránsito al feudalismo es un tránsito de golpe, de una alta edad media mayoritariamente indígena a un feudalismo de sincronía europea. El País Vasco disfruta de una edad media floreciente, pero la más peculiar por lo indígena, la continuidad. El mayor ejemplo es la hegemonía del euskera en la comunicación oral, hasta el final de la época, mayor peso de las comunidades de aldeas y de valle, y cómo se genera con la ayuda de la monarquía unas clases medias urbanas y rurales que disminuyen el peso específico del feudalismo clásico. Es la multiplicación de hidalgos rurales y de villas urbanas. En la plena Edad Media se crean 88 villas costeras, además de en los caminos también de Santiago del Rey. Es una reducción del peso de los señores. En Euskadi, al igual que en otros lugares, se va generando el sistema de fortalezas con la generación del vasallaje, pero con el contrapeso democrático horizontal de esta clase media y de la influencia del rey. Al no existir, con el proceso de encajonamiento, la posibilidad de adquirir nuevas tierras, el sistema se vuelve contra sí mismo y de forma violenta. El País Vasco, en el proceso de reconquista, juega un papel expansivo hacia La Rioja, un proceso de vasquización. Para el País Vasco, Pamplona debió de ser lo mismo que el Condado de Barcelona para Aragón o el Condado de Castilla para esta misma corona, pero no. El reino de Pamplona, del IX, hace el pacto con la población vascona del campo. La mayor expansión del reino fue con Sancho el Mayor en el siglo XI e incluye Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Duró poco tiempo. Castilla las integra en el XIII. El reino de Navarra queda encajonado y fue el germen, en Pamplona, del euskera, que se extendió absorbiendo sus distintas ramas dialectales. Más allá de los Pirineos también se produjo la incorporación de la zona vasca francesa a la corona francesa. El romance navarro o el romance occitano no se impusieron. El euskera fue la lengua oral de todas las clases sociales, sobre todo de las populares. No tuvo una literatura medieval, ya que el primer libro en euskera se da en el siglo XVI. La nacionalidad vasca vive en una situación de diglosía, el latín y después el castellano o el francés, según. Es una fractura social entre las élites y los populares. La falta de lengua romance es un síntoma, una causa y una consecuencia de que no hubo un pacto feudal. También hay agresiones de los señores no solo contra sus vasallos, sino contra el resto de la sociedad, incluso antes del 1348. En los siglos XIV y XV hay una lucha de bandos nobiliarios, algo específico de este lugar. Es una especie de clanes que se forman entre nobles bajo la dirección de una casa noble. Un clan dominaba en una provincia. Es una influencia tribal en una nobleza que necesitaba coordinar horizontalmente. Esto es, la crisis del feudalismo genera las revueltas por reacción a las luchas internobiliarias. Esta reacción fueron las hermandades de hidalgos y villas que fueron capaces de vencer, con el apoyo del rey, al bando nobiliario. Tenían que asegurar sus fueros. La nobleza queda con escasa influencia. Un ejemplo se da en la reina Isabel, que en 1483 jura los fueros bajo el árbol de Guernica, tal y como se hace hoy todavía. Castilla. Es un principado feudal, fronterizo,
que representa el espíritu goticista y cruzado en la península ibérica. Se consideran herederos de los godos y organizan la sociedad castellana para conseguir un Estado unitario. Es hegemónica en el siglo XIII, transformándose en el eje político. Es una nacionalidad que en sus genes lleva el expansionismo con la iniciativa de la Reconquista tras León y Asturias. Lleva una militarización de la sociedad castellana y también de los plebeyos urbanos que pasarán a formar parte de la baja nobleza. En la hegemonía política social de la nobleza feudal, las cortes luchan en inferioridad para conseguir el apoyo de la nobleza. Es un fracaso del romanismo y de la cosa pública gracias a esta alta nobleza. El romance castellano se impone en toda la parte central, desde Cantábrico hasta Toledo-Sevilla. Se da por vía de absorción o desplazando a los márgenes a diversos dialectos norteños, con la excepción de vasco. Como ejemplo está el asturo, cántabro, leonés, navarro, aragonés. No hay lírica a causa de la gallego-portuguesa, pero sí cantares de gesta como la canción de Roldán, que llega en el siglo XIII a la península ibérica a través de Castilla. Primero tenemos el poema de Fernán González y después el cantar del Mío Cid, con una influencia en el objetivo reconquistador. Se dice que el primer escrito en castellano, con las glosas emilianenses a inicios del siglo XI, son realmente donde aparece es en La Rioja, en Navarra, un espacio disputado entre la nacionalidad vasca y la castellana. Estas glosas son frases en castellano y en navarro mozárabe que aparecen apuntaladas e intercaladas en los márgenes de códices latinos de cara a una mejor comprensión. Se consideran como el primer escrito en castellano, aunque ya desde el siglo X empiezan a aparecer en textos de latín palabras y frases en lenguas romances, incluido el castellano, pero mezclado parcialmente con el navarro. En todo caso, ninguno de estos ejemplos son obras escritas en romance completamente. El castellano se expande en dos formas distintas. En el norte, a través de la integración y centralización de todos esos pequeños espacios de habla dialectal próximas al castellano. En el sur, a través de la colonización y presencia militar castellana con el proceso de transición inverso. Se produce a partir del siglo XIII. Entre el modo de producción andalusí y el dialecto andalusí al modo de producción feudal y la lengua castellana. En este caso es más bien una imposición, pues el guerrero viene acompañado de su lengua, aunque parece que finalmente la propagación del castellano por el sur es más bien obra de los repobladores. La máxima expresión de la nacionalidad castellana y de tipo militar tiene lugar con la Castilla trastámara desde finales del siglo XV, aunque la dinastía trastámara comienza a reinar en Castilla desde finales del siglo XIV. En Castilla, a diferencia de en Galicia, Cataluña y País Vasco, hay una pequeña resistencia de la refeudalización, fenómeno que antes o después se produce en todos los lugares entre los siglos XIV y XV. Hay conflictos, pero no alcanzan en ningún caso la dimensión de los inmandiños en Galicia, de las hermandades provinciales en el País Vasco o de los payeses de remensa en Cataluña. Esa reacción será además muy tardía entre los años 1520 y 1522 con las comunidades de Castilla, pero en este caso se trata más bien de una revuelta contra el rey, más que contra los señores feudales. Cabe preguntarse ¿cuál es la identidad histórica de España en la Edad Media, además de que si existe este concepto de España? Hay un autor, Maraval, que tuvo un vínculo estrecho con la escuela de Anales, de modo que el estudio de la mentalidad es visto desde una perspectiva adecuada. También hablamos sobre la formación medieval de España, de Ladero Quesada, aunque es criticable que se centre solo en el aspecto socioeconómico y político de cada uno de los reinos y coronas. Según unos documentos, Hispania nace de dos maneras muy interrelacionadas en la historiografía medieval. Por un lado, como referencia topográfica de origen romano, que son quienes divulgan este nombre para referirse a la península ibérica, aunque hay quien dice que podría ser fenicio. Para la administración territorial romana no existía ninguna provincia romana, sino que Hispania se veía dividida en provincias diferentes, más relacionadas con las nacionalidades medievales que se forjarán siglo después. Gallega, tarraconense, bética, incluso aquí surge ya la denominación de Vasconia, aunque no será una provincia,
Podemos decir, por tanto, que el nombre de Hispania es una referencia meramente geográfica, que no contempla separaciones político-administrativas similar a la denominación de Sefarat para los judíos. Además, debemos remarcar que el nombre Hispania pervive durante la Edad Media, y no podemos hablar de España hasta el reinado de los Reyes Católicos, ya casi entrando en la Edad Moderna. En segundo lugar, el término Hispania o hispano, tanto en latín como en las lenguas romances, aparecerá en los documentos en relación a los reyes y las crónicas muy marcados por el goticismo. Entonces, si la monarquía castellana quería conseguir un nuevo reino, como el de los godos, que unificara toda la península, inevitablemente debería referirse como Hispania a ese ideal político. Por ejemplo, Alfonso VI, cuando toma Toledo en el año 1085, se proclama el emperador de toda Hispania. Dicho todo esto, podemos concluir que no hay nacionalidad española histórica en época medieval, sino castellana, ni tampoco un Estado español, ya que si bien Castilla es hegemónica, tiene que compartir el espacio político con el Reino de Portugal y con la Corona de Aragón, esta última hasta los Reyes Católicos. Es decir, los inicios de un Estado propiamente español no se verán hasta víspera de la Edad Moderna. Eso sí, 5 siglos de convivencia bajo un Estado generarán, efectivamente, una identidad española. Esta se refleja en cualquier sondeo de opinión que se haga hoy en día sobre los territorios regionales.